Todavía no llega la doctora, ¿verdad? Supongo que no. Creo que aún no ha entrado. Va, gracias. Oigan, chicos, antes de que llegue la doctora, para los que, bueno, ¿ya llegó la doctora? No Según sé. yo no ha llegado. Ah, ok, lo que pasa es de que, pues, ven que habían comentado que, había compañeros que les faltaba clases y todo eso. Bueno, al rato bueno, no sé por dónde pasarles una lista de reproducción de YouTube de bueno, tengo casi todas las clases y las tengo ahí, entonces para quienes quieran, nada más, pues, no sé si hacemos otro grupo de WhatsApp o en ese mismo se los envío. Ah, pues en otro, ¿no? Yo digo que no. En otro. Ajá, entonces, ¿les late que alguien haga el grupo de WhatsApp y nos vamos agregando poco a poco? Hola, chicos. Sí. Hola, doctora, buenos días. Hola, doctora, buenos días. Buenas tardes, doctora. Tardes ya. Ay, sí, cierto. Buenas tardes. Quisiera yo que fuera temprano para estar en mi cama. Con el frío que hace, por donde ustedes viven, ¿no? Sí, bastante, doctora. ¿Ahí están en los criterios o estaban probando? Ah, estábamos probando nada más la pantalla. Ah, ok. Según yo nos habíamos quedado en esta. Bueno, esto fue lo último que vimos. ¿Sí? Creo que sí. Y bueno, y esto es básicamente para el tratamiento. Bueno, para como tal el tratamiento del ojo seco en síndrome de Sjögren son dos cosas fundamentales, la educación y los lubricantes tópicos para, pues bueno, sustituir las secreciones que faltan. En educación, pues es modificar hábitos y suspensión de medicamentos nocivos. ¿Alguien recuerda cuáles son los medicamentos nocivos?
No. Los anticolinérgicos. Y bueno, de educación, pues la limpieza es muy importante, ocular, bucal, para prevenir las caries y las infecciones por candidiasis, a nivel de piel también, a nivel genital. Y bueno, si estos dos no funcionaran, se va, bueno, dentro de los lubricantes aquí es con preservantes de geles y ungüentos. Cuando no tiene preservantes suben mucho más de precio y bueno, eso ya entra como a un nivel de que si no funcionan estos, entonces se pasa a los otros. Los lubricantes tópicos sin preservantes todavía es en el segundo nivel. También se utiliza suero autólogo y agentes inmunosupresores tópicos como son tópicos y ciclosporina. Secretagogos como la pilocarpina oral. Y bueno, si no funcionaran estos, entonces ya va a ser necesaria una intervención como son tapones lagrimales, oclusiones permanentes del punto lagrimal y terapia sistémica. Sobre todo el uso de rituximab es el que más se utiliza, que es un anti-TNF. Y bueno, para el compromiso extraglandular de lo que es el síndrome de Sjögren, se utiliza, por ejemplo, para la afectación articular en artralgias, artritis, AINES e hidroxicloroquina. Si esto no funcionara, se pasa a la línea verde, que es corticosteroides. Y si esto no funcionara, metrotrexate. Y si esto no funcionara, pues ya se va a agregar lo que es el rituximab. A nivel de la afectación pulmonar, que puede ser a nivel bronquial o intersticial. Si es a nivel bronquial, inhaloterapia. Si es a nivel intersticial, corticosteroides. Si esto no funciona, se le agrega también azatioprina. Y el tercer nivel es, bueno, el siguiente nivel es micofenolato y ciclosporina A. Y si esto no funcionara, rituximab. Ahorita les paso esta imagen en el chat. Entonces, Sí, por si gracias, no doctora. pueden anotar. Esto es bueno, un tratamiento del compromiso extraglandular, que es adaptación por el doctor Ramos Casals, que es del Hospital Clínic de Barcelona. Él, si checan, bueno, tiene publicaciones tremendas de síndrome de Sjögren, tiene más de 1000 pacientes, 3 series de 3000 pacientes. Y pues bueno, por ejemplo, ahorita que viene el Congreso Americano de Reumatología, él seguramente se lleva 10 trabajos solo. Entonces es una persona fuera de serie. Pero bueno, para nivel renal, si la afectación es tubular, pues se va a hacer una reposición de bicarbonato y de potasio. Y si hubiera una afectación glomerular, pues ya estamos hablando de una afectación más severa. Esa, junto con la afectación vascular o afectación del sistema nervioso central o una neuritis múltiple, el tratamiento a seguir es corticosteroides. Si no funcionara esto, se agrega ciclofosfamida, y si no, micofenolato y azatioprina, y pues ya en el último de los casos, rituximab. Para la afectación neurológica, como es la polineuropatía o neuropatía táxica, se van a utilizar inmunoglobulinas. Si esto no funciona, rituximab. Y si esto no funciona, pues una plasmaféresis. En el caso de que tuvieran una situación de compromiso de vida, se van a dar pulsos de metilprednisolona, ciclofosfamida, y si esto no funcionara, la plasmaféresis más el rituximab. Entonces, bueno, lo convencional es sustituir las secreciones, que son el uso de hidratantes, utilizar la pilocarpina, que, bueno, comercialmente la encuentra como cevimelina, ciclosporina tópica e hidroxicloroquina. Lo nuevo, pues, son estos tratamientos, como es el rituximab, y bueno, algunos agentes dirigidos, pero esto todavía es como una posible diana terapéutica. Sin embargo, miren, este también es del artículo del doctor Ramos Casals,
del 2010 en la revista JAMA. Y bueno, para la serostomía, pues se utilizan saliva artificial, para celostalmia se utilizan lágrimas artificiales. Se tienen que sustituir las secreciones ausentes. En la serostomía, pues es importante incrementar la ingesta de agua, utilizar saliva artificial, el que no consuma alimentos secos, el que tenga una buena higiene ocular y dental, son imprescindibles para evitar, pues, a nivel bucal infecciones y caries y a nivel ocular, pues, las infecciones. Los fármacos antimuscarínicos, la pilocarpina y la cevimelina, son el tratamiento a seguir, pero pues nada más van a ayudar pues a estimular el que haya más saliva, más lágrima, pero pues no es suficiente porque al final tenemos lo que es una inflamación a nivel de las glándulas. Entonces, por eso es que lleva inmunomoduladores. Y bueno, las complicaciones más graves, se utiliza atropina subcutánea o endovenosa. Para la cirrosis cutánea es importante mejorar el uso de cremas hidratantes y se recomienda utilizar protectores labiales. También es importante que las cremas no contengan mucho alcohol y nitroglicerina tópica, porque esto también va a deshidratar mucho más la piel. Para la dispareunia se trata mediante el uso de cremas lubricantes y en el caso de mujeres posmenopáusicas, incluso el uso de corticosteroides tópicos. Y pues sería todo de las miopatías. Digo, del síndrome de Sjögren. Y el siguiente tema es miopatías. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, doctora. Pasamos a No, las doctora, miopatías. ¿todo bien? ¿No hay dudas o no pasamos? No hay duda. No, que no hay Pero, dudas, ¿a qué vamos doctora. a pasar, perdón? Todo bien. Bueno, les voy a pasar la imagen. Sí, la imagen. Miopatías. De acuerdo. Doctora, yo sí tengo una pregunta. Y ya que termine yo miopatías, ya empiezan con sus presentaciones. Ajá. Sí, ya había escuchado Ya, lo de tu que... tiempo se acabó. No es cierto. Perdón. Los preservantes se evitaban, pero no entiendo por qué. ¿Cuál es el problema con los preservantes? ¿Qué pasa con los preservantes? Sí. Es que no entiendo tu pregunta. Sí, bueno, es que también lo escuché en mi clase de oftalmo, que se estaba optando por soluciones oftálmicas que no usaran preservantes, pero que esto las encarecía también bastante. Entonces, mi duda es, sí, ¿cuál es el problema o por qué se quiere evitar el uso de preservantes? Porque se ha visto que con el uso de preservantes hay mayor sequedad. Ok. Entonces, actualmente, pues, utilizan esto sin conservantes o preservantes, pero, no sé, hay unos que valen 1,400 pesos, otros 400 pesos. La verdad, sí son bastante caros. Yo me operé el año pasado, en febrero, y me dieron las gotitas. Creo que me salían como en 700 pesos y al principio tenía yo que estar cada hora con las gotitas, entonces en menos de una semana me acababa yo las gotas, pero por la cirugía, pues como estaba muy irritado, lo que necesitaba era sin preservantes, pero al parecer es esto, que con los preservantes como que el proceso tarda más que sin preservantes, pero es increíble, a mí 700, pero a otra conocida, las que le mandó la doctora, porque ella sí tiene como una sequedad ocular y de hecho no la pudieron operar. Bueno, así la operaron porque tenía un riesgo de desprendimiento, pero no para quitar sus lentes.
por esta situación de la sequedad ocular, y a ella creo que como de 1,500 sus gotas. Entonces, cuando la metilcelulosa gotas, a lo mejor que será como 100 pesos, 200 pesos te cuesta el frasquito. Entonces sí es bastante caro, pero pues te recuperas más rápido, y en este caso los pacientes, digamos que esta situación de disconfort que sienten por el ojo seco se ve como mayor mejoría, o bueno, ellos sienten mejoría porque finalmente es una situación subjetiva, con los desimpreservantes. O sea, muy aparte de que le digas que sí es caro o es barato, no es tanto porque sea un placebo, sino que sí realmente se ha visto que tiene, que da más comodidad, pues. Y bueno, Gracias. ahora pasamos a las miopatías. ¿Sí? Es sobre, bueno, pero es sobre lupus. Lo que le quería preguntar es que si me podía recordar, tengo entendido que en algún momento de la nefritis lúpica ya se recomienda mejor un trasplante. ¿En qué momento eso ya es cuando se empieza? Bueno, se recomienda. En una nefropatía lúpica tipo 6, Okay. ya sería de urgencia. A partir de las 5 podría ser, pero en las 5 pues todavía con las diálisis, pero sí, ya cuando el riñón está tan dañado, pues lo necesario va a ser el trasplante. La situación aquí es encontrar el donador. En México tenemos muy baja pues cultura de la donación, y 2, pues tiene que ser compatible. Entonces, pues lo más compatible es que busques un familiar o algo así. Ok, y también tenía entendido que ya con el uso de fármacos biológicos, ya por ejemplo, el rituximab tiene un tiempo por año, o como un tiempo entre cada dosis, pero le quería preguntar cuál es ese máximo y qué es lo que pasa si se llega a más de esas dosis. Realmente, como son tratamientos nuevos, así que digan, lo vamos a utilizar, no sé, 1 año o 2 años, no. Hay pacientes que responden muy bien y se les va separando la dosis y está de maravilla, pero no nada más se apega al puro uso de rituximab o de biológico, sino que tiene que llevar acompañado su tratamiento con inmunosupresor. Entonces varía cada paciente, y como que no hay algo así descrito que diga a tanto tiempo por, no sé, efectos de toxicidad o situaciones así. De hecho, los va dejando el paciente por la economía, porque es bastante caro. Entonces, pues se va a dar sobre todo en situaciones donde el paciente ya el proceso inflamatorio está afectando pues órganos o sistemas que puede comprometer la vida del paciente, pues se tiene que dar. Pero así que haya como algo específico, no. Hay unos que responden muy bien, hay muy pocos que llegan a tener efectos adversos, y pues obviamente se tiene que cambiar de biológico. Entonces, no, así como decirte 1 año, 2 años, medio año, no. Hay pacientes que incluso han estado bastante tiempo con el rituximab o con un biológico y pues no notan mejorías. Entonces se les tiene que hacer ajustes con los otros medicamentos, no nada más es como delegar a uno solo. Y pues luego les digo, depende de la agresividad de la enfermedad. Hay pacientes que responden muy bien, hay otros que no. Entonces, lo que veíamos de los factores, que si es raza negra, raza blanca, unos tienen más afectación de órganos, otros más afectación como fotosensibilidad, e incluso les mencionaba lo de los pacientes de lupus, por ejemplo, versus europeos con los mexicanos o americanos, se va a tener más afectación de órganos. Entonces, pues ahí todavía no está muy claro si puede ser algo que se traiga en la genética, porque ya, pues finalmente ya no hay como razas puras como antes, porque antes no había tanta globalización. A lo mejor que alguien viajara al extranjero pues era algo raro, muy pocos, y pues actualmente, no sé, puedes ir a Canadá y más que veas canadienses, ves un montón de gente oriental.
entonces toda esta mezcla de razas igual y puede ser, o puede ser pues el sistema de salud que esté muy pues deficiente, porque a veces por el desconocimiento de la enfermedad, a veces porque pues no hay economía, como ahorita con el COVID. De hecho, creo que hasta para todo el mundo ha sido muy alarmante que en México es el país que tiene más médicos fallecidos por COVID que otros. Entonces, entran muchos factores, no hay como una receta específica y la mayoría de las veces el paciente va mejor y se les van separando las dosis, pero después, pues, ya que se estabilizan, ya a veces ni siquiera el médico se las retira, sino que ellos ya por la economía no le pueden. ¿Alguna otra? Gracias, doctora. Yo no sé si aquí alguien entró a las de lupus. En otro grupo hay una alumna que me dijo que incluso ya bajó las pláticas. Yo la verdad es que ya no entré a la página ni nada, pero ni he bajado siquiera mi constancia, pero puede uno bajar las pláticas y la constancia. Entonces, pues son bastantes archivos. A ver si la logro ver para que me pase las presentaciones, pero no sé si alguien se haya inscrito o haya entrado a las pláticas, no me acuerdo si era de esta clase o de la otra, que a alguien no le funcionaba su clave y después entró, no sé si bajó las pláticas o no. Voy a intentar en la tarde a ver si entro. Las de Ciel las bajaron, de los que entraron. Yo bajé mi constancia y no pude bajar pláticas y después me llegó un correo que habían tenido problemas con el sistema y que ya podía yo bajar mi constancia, pero entré y seguía sin poder bajar con pláticas. No sé ustedes si lo hicieron o se les olvidó. Yo sí bajé mi constancia, doctora. La constancia, doctora. ¿Las pláticas ya no? ¿Nadie? No, yo ya no. No, y es que nada más estaban un mes y a mí se me pasó. Y ahorita con las de lupus no sé bien qué tiempo estén. No, la verdad no he entrado, sino que porque eso me comentaron y dije, bueno, voy a intentar y ya si no, pues a ver si por Dropbox o no sé, me las pasen, porque la verdad eran bastantes y sí está, pues bueno, normalmente de estas reuniones, de ahí ya salen las publicaciones para los artículos del siguiente año, o muchas de estas publicaciones, o de lo que mencionaban ahí, pues ya están en artículos muy recientes, entonces, pues para actualizarse finalmente. Entonces, bueno, ya entramos a las miopatías, si no, no vamos a avanzar. Y bueno, este es un grupo de enfermedades autoinmunes caracterizadas por inflamación y que va a tener como característica principal la debilidad muscular e involucro sistémico. Vamos a tener diferentes miopatías. Las que marca el programa es pues estudiar lo que es dermatomiositis y polimiositis, pero hay más. También tenemos la miopatía por cuerpos de inclusión y la miopatía necrosante inmunomediada. Aquí se va a presentar una debilidad muscular de predominio proximal y simétrico a nivel de la cintura escapular y pélvica, exceptuando para la miopatía de cuerpos de inclusión. Al tener debilidad de la musculatura pélvica y de la cintura escapular, el paciente no va a poder elevar las manos por arriba de la cabeza para hacer estas actividades como bañarse, peinarse. Al tener afectación de la cintura pélvica, pues el paciente le va a costar trabajo subir escaleras, levantarse de una silla, y esto es algo que se va presentando de forma lenta y progresiva, no es que de un día a otro o de unas semanas a otras ya el paciente no pueda subir escaleras, por ejemplo, o esto de levantarse de la silla. Que es diferente en la miopatía por cuerpos de inclusión, porque aquí los músculos que se van a ver afectados se van a presentar de forma asimétrica. De hecho, es más común en lo que es cuádriceps y antebrazo distal. En antebrazo distal, bueno, se afecta lo que es la mano y nos va a dar una mano en tenedor. Clínicamente, dermatomiositis y polimiositis se van a diferenciar por la afectación cutánea. Dentro de las afectaciones cutáneas que se pueden presentar van a ser las pápulas de Gottron, que es la imagen que tienen ahí, las manos de mecánico,
el eritema facial, el rash y eritema en cuello B, en chal, el signo de Gottron y los párpados en heliotropo. Entonces, clínicamente es por la afectación cutánea, pero bueno, histológicamente es por el tipo de infiltrado inflamatorio. Y bueno, el resultado de esta inflamación crónica va a afectar al músculo estriado y la etiología es desconocida. Aquí tienen una clasificación de la Liga Europea, divide a dermatomiositis, polimiositis, miopatía por cuerpos de inclusión, miopatía necrosante o miopatía autoinmune, como quieran llamarla, asociada al uso de estatinas y dermatomiositis juvenil. Sin embargo, una clasificación que siempre, bueno, que sigue siendo muy famosa o de gran utilidad es la de Peter y Bohan, que la divide en polimiositis, dermatomiositis, dermatomiositis juvenil infantil, miositis asociada a enfermedad del colágeno, como puede ser artritis reumatoide, así, miositis asociada a cáncer y miositis por cuerpos de inclusión. Estos grupos de patologías realmente es muy raro. Son de 2 a 10 pacientes por cada millón de habitantes al año, esa es la incidencia. La prevalencia es de 8 a 10 por cada 100,000 habitantes. Se presenta más en mujeres, 2,5 mujeres por cada hombre, y la que más vamos a encontrar pues van a ser dermatomiositis y polimiositis. La dermatomiositis se presenta en la quinta década de la vida, la polimiositis en la sexta. Y bueno, también otros rasgos importantes es que son 10 mujeres por cada hombre, y en esto se va a presentar más sobreposición. Si recuerdan, mencionábamos en síndrome de Sjögren esto de la sobreposición con dermatomiositis y con esclerodermia. También algo muy común es que por cada niño que tenga una miopatía idiopática inflamatoria, también va a tener algún proceso de malignidad. La raza negra se ve más afectada, son 3 a 4 pacientes de raza negra por cada caucásico y también son más jóvenes. En el caso de la miopatía por cuerpos de inclusión, es la más frecuente en mayores de 50 años y en hombres, y la prevalencia va de 4 a 9 por cada 100,000 y la incidencia de 0.8 por cada 100,000 personas al año. Asociación familiar de enfermedad autoinmune inflamatoria en pacientes con una miopatía inflamatoria es del 21%, y el HLA más común son el DQA105 y el DRB103. Permítanme un momento. Todo bien. Ay, chamacos. Mami, entraron 3 minutos antes de que empezara la clase. Ah, pero yo pensé que ya no había entrado. Empezaba a la 1:10. Ahora empezamos a la 1:20. Ah, ok, perdón. Es que hoy es viernes técnico y se supone que no hay clases, pero después nos dijeron que sí iba a haber clases y se me olvidaba, fui a avisarle a mis hijos que entraran a la clase. Perdón. Bueno, otra factor que se ha encontrado asociados a estos factores genéticos son la presencia de anticuerpos, entre ellos los anticuerpos antisintetasa. Los más comunes son los anti-Jo1 y de hecho el anti-Jo1 se asocia también muchísimo al HLA de PB1. Los anticuerpos antisintetasa son más comunes en niños. De hecho, va a haber un síndrome también que se llama síndrome antisintetasa, donde vamos a tener presencia de fiebre, de artritis, de afectación pulmonar. Y bueno, lo más común es esto, que estén los anti-Jo1.
Otros factores que pueden ser desencadenantes son los agentes infecciosos, principalmente virus, Coxsackie-B, toxoplasmosis y citomegalovirus, y algunos medicamentos y vacunas. Con esto de las vacunas, pues es importante aclarar que no es que promueva uno que no se vacunen los pacientes, no. O sea, si ya tienen como tal la enfermedad, pues sí es de cuidado porque se ha visto la presencia de estas miopatías después de del uso de estos medicamentos o de estas vacunas. Sin embargo, pues no tenemos que dejar de utilizarlas porque finalmente pues son para evitar enfermedades, ¿no? O para atender enfermedades. Entonces, solo es de cuidado estos medicamentos si se tiene como tal la enfermedad. Y pues pueden ver ahí la de la influenza, yo creo que es una de las vacunas que creo que depende mucho del laboratorio. Cuando se utilizó lo de en el 2009 para la H1N1, hubo brotes de Guillain-Barré. Entonces, pues a veces los administradores pues no ven que el beneficio como del paciente, sino ven la economía, ¿no? Y a lo mejor si la vacuna china cuesta 50 centavos más económica que la francesa, pues se van a ir por la china, y pues a veces puede ser más el laboratorio que como tal generalizar a las vacunas. Entonces, bueno, son con los medicamentos y vacunas que se debe de tener cuidado. Esto fue descrito en el 2017 en este artículo. Y otros factores a nivel ambiental, pues es la intensidad de radiación de rayos ultravioleta. En los países donde se tiene mayor incidencia de esta radiación, que son los que están más cercanos a los límites del Ecuador, y que además la gente presenta este anticuerpo anti-MI2, pues se asocia mucho la presencia de dermatomiositis principalmente. También se ha visto que hay mayor incidencia de esta patología o de este grupo de patologías en invierno y en primavera, y también por la variación de latitud en el norte y en el sur. Se asocia mucho a la deficiencia de vitamina D y a procesos infecciosos. Y bueno, la malignidad se va a presentar en adultos del 15 al 24%, y los cánceres más comunes es el cervicouterino, el pulmonar, el de ovarios, el de páncreas, vejiga y estómago, y estos pacientes presentan o son refractarios al tratamiento. ¿Cómo podemos asociar o pensar en que nuestro paciente tenga este 15 o 24%? Pues es si el paciente tiene una afectación de piel muy severa, si presenta enfermedad pulmonar intersticial difusa, la presencia del anti-P 155 y 140. Y los síndromes de sobreposición se van a dar con lo que es esclerodermia o esclerosis sistémica cutánea, enfermedad mixta del tejido conectivo y lupus eritematoso sistémico. Y estos son los anticuerpos que se asocian a estos síndromes de sobreposición. Bueno, ya vimos lupus, si recuerdan, ahí presentaba el eritema facial. Entonces, estos síndromes de sobreposición es que pues tienen manifestaciones de otras patologías en común, con síntomas en común. En la enfermedad mixta del tejido conectivo, su nombre lo dice, no sé si diga algo, es una mezcla de síntomas o de manifestaciones de enfermedades del tejido conectivo. Ya vimos artritis reumatoide, vimos lupus, vimos ya varias. Entonces, de hecho, en 1976, el doctor Sharp en Estados Unidos le llegaban pacientes que, no sé, tenían el fenómeno de Raynaud, tenían el eritema. Entonces, con eso que puede uno pensar, un lupus probablemente, pero le hacía los criterios, los estudios, y pues no, le faltaba algo para hacer lupus. Le hacía estudios para esclerodermia, porque esto también es común en esclerodermia, y no. Hacía estudios, no sé, para dermatomiositis, que también aquí puede presentar el fenómeno de Raynaud, y no. Y bueno, los fue apartando como a este grupo de que no los podía catalogar como alguna enfermedad específica. Y bueno, al final
pues es conocida como enfermedad mixta del tejido conectivo o también enfermedad de Sharp. Uno de los criterios para hacer el diagnóstico es la presencia de anticuerpos anti-1-RNP. Estos criterios fueron diseñados o propuestos por el doctor Alarcón Segovia, que es, fue mexicano, reumatólogo. Él ha sido uno de los 6 médicos galardonados o que pertenecen y que tienen una honorificación en el Colegio Americano de Medicina Interna de Estados Unidos. Y pues no sé si ustedes conozcan o sepan quiénes son los otros 5 médicos. Tengo entendido que el exsecretario de Salud, también mexicano, ganó el mismo título, y también uno como médico pionero o pionero en investigación médica, pero ahorita es como director de Miami, o sea, de una escuela de Miami de medicina. Tengo entendido que es otro de ellos, pero que me sepa su nombre así aquí, no. No. Uno de ellos es el doctor, ya mencioné, Alarcón Segovia, que, si estuvieron en las pláticas de Ciel, cuando le hicieron, ¿cómo se llama esto? Se me fue la palabra. Que recordaron al doctor Alejandro. ¿Argüelles? In Memoriam, es que se me fue el nombre. Homenaje, ajá. Mencionaron que el doctor Alejandro estuvo haciendo la residencia en la nutrición con el doctor Alarcón Segovia, y es el doctor Alarcón Segovia quien lo envía a Estados Unidos, a la Clínica Mayo. Entonces su hermano Guillermo Ruiz Argüelles es uno de los médicos, ya tenía, no sé, creo que más de 20 años que no le daban este reconocimiento a otro médico mexicano. Antes de él fue el doctor Alarcón Segovia. Y ¿cómo se llama? El del Instituto de Cardiología, Chávez. Se me fue el nombre. Pero se apellida Chávez, Ignacio Chávez. Él también está reconocido con esto. Ya no me acuerdo bien de los otros, estoy como su compañero. Pero no sé si sepan la historia o si ya llevaron cardio, si ven un poco de historia. El doctor me parece que era de Michoacán y llega a la Ciudad de México a estudiar a la UNAM. Sin embargo, pues él ya estaba muy organizado para cursos, para investigar más, y se fue a estudiar a Francia. No me acuerdo si como internado o, durante la carrera o después de la carrera, pero ya de allá trajo todo esto para hacer los estudios de cardiología, o sea, todas las innovaciones que por allá estaban, y forma el Instituto de Cardiología. En eso fue un poco de historia. Entramos a la fisiopatología. ¿Sí? Tengo una pregunta, solamente quería saber si las siglas SS de la diapositiva pasada significaban síndrome de Sjögren. Es que se me trabó un poquito y no escuché. Esclerosis sistémica o esclerodermia cutánea. Ok. Gracias, doctora. Sí, se podría confundir con síndrome de Sjögren. Solo que la C ya no les entraba, ¿no? Porque era primario o secundario, entonces era S o P, pero la C no, es esclerodermia o esclerosis sistémica cutánea. Y tenemos mecanismos efectores de daño. Estos va a ser el infiltrado o la infiltración directa de leucocitos, de linfocitos T y de macrófagos, que son citotóxicos, y la producción local y sistémica de citocinas proinflamatorias. Todo pues va a dar un involucro microvascular con alteraciones metabólicas. Aquí tienen ustedes una imagen de esta revista Nature. Esta es de New England. Pero también en la Nature me gusta mucho porque tiene imágenes muy didácticas. Entonces, si pueden ustedes ahí investigar sus temas, la verdad es que son muy, muy didácticas y como que queda más claro con lo que pone. Entonces, esto es para dermatomiositis. Esto es un artículo del 2015 y pues les explica la fisiopatología. Como pueden ver,
La principal característica pues es la activación de los macrófagos, que van a empezar a producir citocinas proinflamatorias a nivel de la dermis. Les mencionaba que uno de los factores pues es la luz ultravioleta. Esto pues se parece un poquito a lo que veíamos en lupus, que bueno, en el lupus lo que hace es que el DNA lo va a hacer más como agresivo, citotóxico. Aquí el macrófago es el que empieza a activarse, a producir citocinas proinflamatorias, a unirse a los receptores junto con el complejo de mayor de histocompatibilidad, y pues se va a instaurar este infiltrado inflamatorio en la periferia del fascículo. Y bueno, en esta otra imagen pueden ustedes ver cómo tenemos un fascículo normal y empieza en el daño cuando ya tenemos un infiltrado inflamatorio. Y si ven aquí, los miocitos todos pues más o menos están del mismo tamaño, no son iguales, pero están del mismo tamaño, y tenemos vasos. En esta otra imagen ya hay ¿cómo se llama? Atrofia de los miocitos, y sobre todo, si se dan cuenta, la atrofia es perifascicular, y bueno, vamos a tener el infiltrado inflamatorio. Las moléculas que se van a sobreexpresar principalmente, pues bueno, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, las quimiosinas, el factor de crecimiento tumoral, los anticuerpos anti-MI2 que ya habíamos mencionado, y pues bueno, tenemos la liberación de varias citocinas. Los anticuerpos más importantes, o que hasta ahora se han asociado bastante a lo que es las miopatías, van a ser los anticuerpos antisintetasa, que ya les mencioné, el anti-Jo1, anticuerpos antipartícula de reconocimiento de señal, o SRP, y los anticuerpos anti-MI2. Se encuentran hasta en un 80% de los pacientes con miopatías idiopáticas inflamatorias, y también, bueno, los anticuerpos antinucleares, se han visto, están presentes en varias patologías, solo nos indican que hay una respuesta autoinmune, pero no son específicos de alguna enfermedad. Y bueno, aquí tienen un estudio donde se ven los principales anticuerpos y a qué son más o menos específicos. Por ejemplo, los antisintetasa son todos estos, y los principales, bueno, del anti-Jo1 hasta el anti-ZO. El anti-Jo1 es el principal, y las características pues es de inflamación muscular, las manos de mecánico, las pápulas de Gottron, lesiones articulares no erosivas, como es artritis, especialmente si tienen el anti-Jo1 y el anti-PL7, la presencia de fiebre y la afectación respiratoria, predominantemente si tienen los anti-PL12 o enfermedad intersticial pulmonar. Por ejemplo, para dermatomiositis en el adulto está más presente los anti-MI2, perdón. Aquí las características clínicas o el fenotipo clínico es la afectación cutánea, la debilidad muscular con disminución de las enzimas musculares como la creatinina-fosfoquinasa. Y bueno, también tenemos otra tabla donde nos indica cuál es el pronóstico de estos pacientes. Entonces, con los anti-MI2 hay bajo riesgo de malignidad y hay buena respuesta al tratamiento. En este estudio, bueno, se ve igual los anticuerpos y qué tanto están asociados. Por ejemplo, los anti-MI2, en este estudio, bueno, este artículo es un metaanálisis que se publicó en la revista Nature, y bueno, en este metaanálisis se encontraron que, por ejemplo, de los artículos más sobresalientes o más destacados, uno fue el de tanto en el 2010, 2006, 2001 y 2003 de estos autores, encontraron más común el anti-MI2, 5% en pacientes jóvenes con dermatomiositis,
y del 20-30% en pacientes adultos con dermatomiositis, estos anticuerpos asociados a la dermatomiositis, y 60% de coreanos y 18% de africanos. Otro es el anti-SRP o antirreconocimiento de señal de partícula. En pacientes con dermatomiositis juvenil se encontró del 1 al 3%, en dermatomiositis del adulto del 4 al 5%, 2% de coreanos y 3% en africanos. Esto es en dos estudios, uno del 2010 de Kang y otro de Hanlon en 2006. Los anti-HO1 se encontraron del 2 al 5% en pacientes con dermatomiositis juvenil, del 25 al 30% con dermatomiositis solo. Esto fue en 13% de pacientes afroamericanos. Esto fue en un estudio del 2009 y del 2006. Y bueno, les había yo mencionado que hay unos anticuerpos que se asocian a la malignidad. ¿Cuál de los que están en esta tabla son? El P155 y P140, los de hasta arriba. Sí, muy bien. Así puso atención su compañero. Entonces, estos son los que se asocian a malignidad. Y igual, si recuerdan, también les había mencionado que en niños es 1 a 1 esto de malignidad, según estos estudios, del 23 al 29% en dermatomiositis juvenil y del 13 al 21% en dermatomiositis del adulto, el 63% de coreanos y del 13 al 20% japoneses. ¿Cuál es el cuadro clínico? Pues bueno, este grupo de patologías va a iniciar de manera insidiosa, progresiva, y la característica principal habíamos mencionado la debilidad simétrica y proximal, exceptuando en la miopatía por cuerpos de inclusión, que era en distal y era asimétrica. Más o menos es un proceso de 3 a 6 meses. En niños y en mayores y en los que tengan mayores lesiones necrotizantes, histopatológicamente hablando, van a tener un comienzo agudo. Los síntomas más constitucionales pues es la fiebre, la pérdida de peso y la presencia de los anticuerpos anti-HO1. La pérdida de peso está en un 50% de los pacientes, la fiebre en el 55%, y esto normalmente precede al diagnóstico. También se va a presentar más la fiebre en los pacientes que tienen un síndrome antisintetasa y dermatomiositis juvenil, y el 72% reporta los anti-HO1 que son antisintetasa. A nivel del músculo, el paciente va a presentar debilidad simétrica y proximal, atrofia a larga evolución. En la miopatía por cuerpos de inclusión, la afectación muscular es asimétrica, es distal por muñecas, flexores de dedos y cuádriceps. Atrofia importante en cuádriceps es la más que se remarca más. Y va a tener también estos pacientes dolor muscular, sobre todo en dermatomiositis, y en la que esté asocia a los anticuerpos antirreconocimiento de señal de partícula y a la miopatía necrotizante. A nivel del músculo, pues estriadofaringio, el paciente va a presentar disfagia proximal con regurgitación nasal y de líquidos. Esto es una situación severa. De hecho, el paciente va a estar con una dieta blanda. Es común que pierda la voz, que presente ronquera, que esté al igual que en Sjögren, como aclarándose la voz, y que cuando ustedes lo escuchen hablar, pues si lo conocían antes, casi no lo van a escuchar, porque su voz se va volviendo muy nasal y muy, muy bajita. Entonces, bueno, si tenemos esta situación es que ya tiene un involucro faringio. A nivel dermatológico puede presentar, esta afectación se puede presentar antes de la debilidad muscular, y sobre todo se va a presentar en las zonas fotoexpuestas, como es el cuello, en V, en brazos, el rostro. Uno característico son los párpados en heliotropo, ahorita les vienen unas imágenes, y también las pápulas de Gottron, hasta en un 75% de los pacientes se presentan. Estas son lesiones eritematosas palpables sobre las regiones extensoras de los metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, y algunas veces van a encontrar en la literatura signo de Gottron.
Algunos lo nombran como lo mismo, pápulas de Gottron y signo de Gottron. Los que hacen la diferencia más que nada es que el signo de Gottron es que hay estas lesiones eritematosas en lo que son las rodillas y los codos, y las pápulas como tal en metacarpofalángicas e interfalángicas proximales, sobre todo en la región dorsal, bueno, o extensora. Y también lesiones periunguiales más comunes se van a presentar en dermatomiositis juvenil. Entonces aquí tienen una imagen de el eritema facial difuso. En esta los párpados en heliotropo, y igual presenta eritema malar. Aquí pueden ver el eritema y los párpados también en heliotropo. De hecho, a algunos se les edematiza bastante los párpados y les tienen que hacer una cirugía porque pues ya no pueden ver por este edema, como que se les cuelga bastante. Se me olvidó el nombre de la cirugía. Si logran ver, este es un paciente masculino y pues se nota más violáceo, por ejemplo, más eritematoso. Aquí están las, pápulas de Gottron y eritema. Habíamos dicho que lesiones eritematosas en zonas fotosensibles, entonces puede ser un rash facial por dermatitis, cuello en V. Entonces, si se dan cuenta, pues también si vemos a simple vista un paciente así, podríamos pensar también en un lupus. Pero estas son de dermatomiositis. Esta le llaman eritema en chal. No sé si en inglés se diga shal o cómo, pero bueno, el signo del shal es esto. Aquí esto vendría siendo el signo de Gottron. Vean aquí, igual en cuello en V y las telangiectasias, y ven su piel como marmolada. Son las telangiectasias. Ok, signo de Gottron. Signo de Gottron, o eritema escamoso. Las lesiones periunguiales. A nivel de la región periunguial se hace un estudio de capiloroscopía. Este estudio pues no es invasivo, se utiliza simplemente aceite mineral, un microscopio electrónico, y pues la idea es observar los capilares. Entonces, en esta imagen ustedes pueden ver estas tres características que son específicas de dermatomiositis. Vamos a tener también que la capiloroscopía se utiliza para esclerodermia o esclerosis sistémica, que es el siguiente tema, pero ahí se va a ver pues otra afectación. Aquí pueden ustedes ver estos pequeñitos, son neovasos o nuevos vasos. Aquí pueden ver los megacapilares, y realmente, bueno, se hacen en el lecho periunguial, ya sea de las uñas de los dedos, de las manos o de los pies, y pues en la gran mayoría se puede observar, a menos que utilicen como diariamente sustancias químicas, no sé, cloro o esto, cuesta trabajo que se les vea. No me acuerdo, creo que es en la nutrición o en el siglo XXI está un curso para certificarse para hacer la capiloroscopía. Y pues bueno, aquí no sé si alcancen a ver las hemorragias, son múltiples. Estas son las tres características de una capiloroscopía para dermatomiositis. Aquí tienen ustedes una capiloroscopía con una imagen normal. Vean, aquí los capilares se ven alineados, se ven todos del mismo tamaño. Aquí
ya se ven tortuosos. Esta es una característica de esclerodermia, que se vean capilares tortuosos. Aquí vean los megacapilares y aquí un poco de hemorragia, neovasos. Y aquí pues ya se nota más múltiples hemorragias, los megacapilares y la neovascularización. Y pues ya creo que se tienen que ir a su clase. ¿O dudas? Sí, de hecho. Sí. Bueno, nos vemos el día lunes. Y que tengan excelente. ¿Ya pasaste lista, Kevin? Ya, doctora, ya descargué la lista. Hasta el lunes, doctora. Hasta el lunes, gracias. Hasta lunes, gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora, Hasta gracias. luego, feliz fin de semana.